Hoy en Miradas Biológicas vamos a multiplicar el romero de forma tradicional directamente en la tierra. Para la multiplicación del romero, lo ideal es tratar de buscar una tierra negra que tenga la menor cantidad posible de materia orgánica y si en casa llegas a tener, por ejemplo, arena, por cada 3 partes que pongamos de tierra negra, le vamos a agregar una parte de arena. Así vamos a lograr tener una mezcla mucho más suelta y esto es lo que va a ayudar a que cuando empiecen a aparecer las pequeñas raíces por las ramas del romero que vamos a poner acá adentro, puedan crecer bien hasta que hagamos el trasplante. Una recomendación extra, para la arena te conviene lavarla con agua una vez por lo menos para sacar cualquier exceso de sales que pueda llegar a tener. Y a esta mezcla la vamos a poner en recipientes, como puede ser por ejemplo la base de alguna botella de plástico. Siempre es importante que se perfore bien por abajo. También a la multiplicación del romero la podríamos hacer, por ejemplo, en pequeños cajones de madera, poniendo por abajo un plástico bien perforado y por arriba toda esta mezcla que preparamos. Pero hoy al cultivo lo vamos a hacer en baldes de plásticos, bien perforados por abajo. Si le podemos hacer perforaciones más grandes de lo normal, mucho mejor, porque el balde se va a comportar como un mini invernadero hasta que las ramas del romero hayan enraizado. Por abajo le vamos a poner alguna malla, cualquier tela, puede ser restos de hoja. Esto más que nada para que este sustrato, que va a ser muy fino, no se termine perdiendo por todas las perforaciones. En cuanto al color del balde, te recomiendo que sea blanco. Esto va a hacer que pase mucha mayor cantidad de luz y esto va a ayudar para que el romero enraice mucho más rápido. Este es un balde de aproximadamente unos 18-19 centímetros de alto y vamos a tratar de llenarlo con el sustrato unos 5 a 8 centímetros para que podamos poner todas las ramas, pero lo más importante es dejarle un buen espacio por arriba porque todo esto va a terminar funcionando como un mini invernadero que al principio va a acumular mucha humedad y esto es lo que va a ayudar a las ramas del romero hasta que enraicen. Lo dejo por acá atrás, limpio y nos vamos a buscar los romeros. Al momento de sacar las ramas, vamos a tratar siempre de sacar las ramas de plantas que estén 100% en el estado vegetativo, en donde veamos solamente hojas y ramas. Porque si la planta entró en floración, mucha de la energía que va a producir la va a destinar a la producción de estas pequeñas flores que con el tiempo van a perder todos los pétalos y se van a empezar a formar los pequeños frutitos como este que está por acá abajo y por adentro es donde van a estar las semillas para que cuando los frutos estén todos secos, como este, podamos sacar las semillas para sembrarlas en casa. Al momento de buscar las ramas para enraizar, lo mejor es tratar de buscar las ramas que apenas tengan un poco de leña. Antes de cortar las ramas es mejor limpiar la tijera con un poco de alcohol al 70 y nos podemos encontrar con ramas que sean de este tipo, alargadas, y por otro lado nos podemos encontrar con este tipo de ramas en donde a partir de un punto específico empezaron a salir pequeñas ramas laterales. Vamos a cortar los dos tipos de rama. Es mejor que al corte lo hagamos por arriba, donde veamos dos pequeños brotes laterales, y en diagonal. La principal diferencia entre elegir un tipo de ramas que dio estos brotes laterales y una que es más bien alargada va a ser el tipo de crecimiento inicial que vamos a tener. En este caso, cuando esto enraice, acá tendríamos una planta mucho más ramificada desde un inicio, a diferencia de esta otra, donde el crecimiento sería más bien vertical, si bien más adelante, con algunas podas que le podemos hacer por arriba, podremos lograr que todas estas ramas laterales terminen creciendo mucho más y vamos a terminar logrando tener un arbolito, pero mucho más adelante. Un poco de agua en un frasco y lo que vamos a hacer en principio es sacarle por abajo todas las hojas. Esto nos va a ayudar mucho porque en estas cicatrices que se van a formar acá, si le ponemos hormonas de enraizamiento, van a ser todos puntos por donde van a salir nuevas raíces. Siempre es mejor dejarlo en agua hasta que terminemos de preparar a todas las ramas, porque a partir de ahora, al no tener raíces, se van a empezar a deshidratar rápido. Por eso tenemos que lograr de mantener humedad
a nivel de toda la parte aérea para que las plantas no se deshidraten hasta que estén saliendo todas las raíces. Estas hojas van para la cocina. Antes de ponerlos a enraizar, vamos a ver los componentes que podemos usar para acelerar todo este enraizamiento. Por un lado, y uno que es muy usado, es el aloe vera. Acá hay que tener en cuenta que el aloe vera principalmente va a estar aportando nutrientes para alimentar a la pequeña rama del romero. Por otro lado, se usa mucho la canela. Va a ayudar a evitar que microorganismos empiecen a competir por los nutrientes en toda la zona donde pusimos la pequeña rama. Y después, por otro lado, tenemos las hormonas de enraizamiento que pueden venir sólidas o líquidas. Y estas son las que verdaderamente van a estimular toda la producción de raíces en los tejidos donde hayamos cortado, porque acá es donde va a estar toda la parte viva de la planta y con la ayuda de las hormonas, muchas de las células que vamos a tener por acá adentro se van a terminar transformando en nuevas raíces. Para usarlo, siempre es mejor a todo lo que sea sólido dejarlo en pequeños recipientes y nunca poner las ramas mojadas adentro, por ejemplo, de las hormonas de enraizamiento, porque esto puede provocar que terminen perdiendo todo el poder del enraizamiento. Cuando usamos sólidos, como la canela o las hormonas de enraizamiento, es mejor que las ramas estén mojadas y que le hayamos hecho un corte bien en diagonal, porque esto va a hacer que aumente la superficie y al momento, por ejemplo, de pasarlas por las hormonas de enraizamiento, va a hacer que quede mucho más adherido para que se empiecen a activar todos los tejidos que van a terminar produciendo las nuevas raíces. Lo puse hasta arriba de todo para aprovechar todos los cortes que hicimos cuando le sacamos las hojas, porque van a ser todas entradas de esta hormona para ayudar a mejorar mucho más todo el enraizamiento. Después que lo pasamos por acá, es mejor darle pequeños golpes para sacar cualquier exceso de hormona, y con la canela haríamos lo mismo. Con esta principalmente estamos generando una barrera de microorganismos para que no vayan a atacar a todo el pequeño tallo, y esta es la ventaja de la canela para que ayude a enraizar. Y te voy a dar un truco para cuando queremos usar el aloe vera. Antes que nada, como estaba todo mojado, lo vamos a secar bien a toda la base de la rama, porque si nosotros dejamos una rama que esté toda mojada, cuando la pongamos por el aloe vera, el aloe no va a quedar pegado a la rama. Así vamos a lograr que quede todo el aloe vera pegado. Y un consejo que te voy a dar es, una vez que lo pasemos por aloe, a esto lo podemos pasar por canela y así lo vamos a estar potenciando mucho más cuando no tenemos las hormonas de enraizamiento. Y a este último, que es la rama con todas las divisiones arriba, lo vamos a pasar acá por las hormonas. Así como están, lo que podríamos hacerle ahora es un corte por arriba, aproximadamente unos 4 a 5 centímetros. Esto va a ayudar a que no evapore tanta cantidad de agua y esta va a ser otra forma más para ayudar al enraizamiento. Y para poner estas ramas vamos a tratar de no clavarlas directamente, porque esto va a hacer que se pierda mucho del producto que le pusimos por abajo. Y acá lo que te recomiendo, con un pequeño palito, clavamos y ahora ponemos la planta. Apretamos a los costados y así nos vamos a asegurar que en este caso las hormonas de enraizamiento queden siempre todas alrededor de la rama del romero. Y ahora las vamos a regar bien. Tenemos que ver que el agua se vaya rápido y este primer riego es importante porque es el que va a mantener todo bien hidratado por adentro, y para que conserve mejor toda la humedad hasta que las ramas estén enraizadas, a esto es mejor taparlo con algún plástico transparente para que pueda pasar la luz y conserve mucho más toda la humedad. Lo que sí podemos hacer es un par de perforaciones para que tenga una leve respiración, así vamos a lograr que se mantenga toda la humedad, por lo menos para toda esta primera parte del romero, hasta que empiece a enraizar. Sin importar el método que usemos para reproducir el romero en tierra,
Siempre es importante que protejamos a todas las plantas de la deshidratación, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los cajones, que lo tapemos con algún plástico transparente. Lo mismo vamos a hacer para el caso de los baldes, y si lo llegas a hacer, por ejemplo, en botellas, te voy a recomendar que lo tapes por arriba. Así los vamos a dejar en un ambiente que no le dé el sol directo, esto más que nada para evitar que termine recalentando todo el ambiente por adentro. Y siempre es mejor tratar de dejarlos en algún lugar a la media sombra. El balde blanco tiene la gran ventaja que va a mantener todo mucho más iluminado, y por lo menos una vez cada 2 o 3 días a esto lo vamos a volver a abrir y vamos a revisar cómo está toda la tierra. Si vemos que se empezó a secar por arriba, lo vamos a volver a regar para mantener toda la humedad hasta que veamos que las plantas empezaron a sacar brotes nuevos. Es normal que algunas se nos pueda terminar secando, a estas las tendríamos que sacar, y cuando veamos que las plantas empiezan a sacar nuevos brotes y nuevas ramas, las podemos trasplantar a una nueva maceta para que las podamos cultivar, como en este video que te muestro acá arriba. Te mando un saludo grande. ¡Chau!